Entonces, ahora sí, para que entremos en materia. Nosotros, hasta este momento, en el curso, hemos hablado de las cargas eléctricas. Es lo que nos hemos enfocado principalmente, discutir qué fuerzas experimentan las cargas eléctricas, cuáles son los tipos de cargas eléctricas. eh, y discutimos dos conceptos bastante importantes que tienen que ver con el campo eléctrico, uno de ellos, y el segundo con la ley de Gauss. Esos son los dos conceptos más importantes que discutimos en la primera sección del curso. ¿Por qué es importante el concepto del campo eléctrico? Porque nos va a permitir entender cómo las cargas interactúan con su entorno, con todo el universo. Y también hablamos de la ley de Gauss porque la ley de Gauss es precisamente una de las ecuaciones de Maxwell, o sea, es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Sin embargo, se habrán dado cuenta que hasta el momento no hemos hablado de dos conceptos que están muy asociados con la electricidad. Y esos dos conceptos son precisamente el de energía eléctrica y el de voltaje. Si nos damos cuenta, para todos es, por ejemplo, claro que la energía o que la electricidad, por ejemplo, es un tipo de energía, ¿cierto? Eso no es algo que que vamos a descubrir en este momento, sino que es un conocimiento que, así sea de manera vaga, entendemos que la electricidad es un tipo de energía, ¿cierto? Y creo que todos hemos estado familiarizados también con el concepto de voltaje. Así no entendamos qué es el voltaje. Todos hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener una batería, una pila, y ver que es, por ejemplo, de 1,5 voltios. Eh, por ejemplo, podríamos saber que las baterías de los carros son de 12 voltios. También podríamos saber cuánto es el suministro eléctrico que nos llega en los tomacorrientes a la casa, ¿sí? Que puede ser de 110 voltios para, digamos, los tomacorrientes convencionales, pero que en algunos casos, en algunas partes de la instalación eléctrica en la casa, también nos llega un suministro de corriente o de fluido eléctrico que no es de 110 voltios, sino que es de 220 voltios. ¿Sí? Para todos eso ha sido claro, ¿cierto que sí? ¿O hay alguien que no haya escuchado esos conceptos o que no tenga idea de qué estamos hablando? Sí, todo es claro. ¿Cierto? Bueno, También nos habremos dado cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las baterías, esas baterías tienen que ver con algo que se conoce como la corriente continua o la corriente directa. Mientras que cuando hablamos del toma corriente, el toma corriente tiene que ver con algo que se llama la corriente alterna. Son términos y parámetros que vamos a aprender a identificar aquí y que la idea es que nos familiaricemos. Entonces, por eso esta clase es muy importante para afianzar esos conceptos, para que cuando hablemos de voltaje entendamos a qué nos estamos refiriendo, para que cuando hablemos de la corriente eléctrica entendamos qué es lo que nos está diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer entonces, como les mencioné, es precisamente que la electricidad es un tipo de energía. Y cuando hablamos del tipo de energía, tenemos que remitirnos entonces a nuestro curso de física mecánica, que fue posiblemente el primer curso en la universidad donde a ustedes les pudieron haber hablado de energía. ¿Qué es, ¿Qué es para ustedes la energía? ¿Qué es cuando decimos que de esa entidad que llamamos energía, qué es la energía? ¿Qué concepto, qué pueden ustedes determinar o decir a partir de ella? ¿O qué es la energía? La capacidad de un cuerpo de hacer un trabajo. Ese es como el concepto, ¿cierto? Como un concepto generalizado o una forma simplificada de poder entender qué es la energía, ¿cierto? Entonces, cuando un cuerpo tiene energía, puede hacer un trabajo, pero no solamente un cuerpo, cuando un sistema en general tiene energía, entonces puede hacer un trabajo. Si un cuerpo o un sistema no tiene energía, sencillamente el trabajo que puede realizar es nulo, o sea, no puede realizar trabajo. Entonces, para eso es importante recordar que, que siempre cuando estamos hablando de, por ejemplo, el caso de las fuerzas nos permiten modificar un parámetro importante, un parámetro que llamamos el momentum. Entonces, vámonos a escribir por aquí un poquito.
Quitemos esto del horario. Y vamos a hablar entonces de eso del momentum. Básicamente, lo que nosotros, el curso de física mecánica que ustedes vieron, se puede resumir en una expresión donde decimos que la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúen en un sistema no es otra cosa que el cambio de ese parámetro P, que llamamos momentum, en el tiempo. Eso nos resume esencialmente nuestro curso de física mecánica, esa expresión. ¿Qué es lo que llamamos momentum? Momentum es un vector que es el producto entre la masa y la velocidad de un objeto. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, miren que lo que estoy haciendo allí no es otra cosa que decir que si yo reemplazo este producto masa por velocidad, lo pongo aquí, esto me queda entonces la suma de fuerzas externas, el cambio de masa por velocidad sobre tiempo, y miren que aquí, si estamos considerando que la masa del sistema no está cambiando, esa masa es constante, entonces sale de la derivada. Entonces me quedaría masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo no es otra cosa que la aceleración. Esto es la aceleración. Entonces miren que lo que estamos diciendo es, en un sistema donde la masa no cambie, la suma de las fuerzas externas es la masa por la aceleración. Sin embargo, hay sistemas donde la masa cambia, y entonces es por eso que lo expresamos de esta manera, como cambio del momento en el tiempo. Bien, ¿cuál es la idea de entonces este primer introducción que vamos a hacer? Vamos a entender qué es lo que nos está diciendo cuando estamos hablando de que un objeto tiene un cierto potencial, una cierta energía potencial. Eso es lo primero que queremos entender. Vamos primero al caso que ya hemos discutido. ¿Cuál es el caso que ya hemos discutido? Dijimos, yo tengo un objeto de una carga positiva. ¿Qué pasa con ese objeto o con esa carga positiva cuando yo la libero en una región donde tengo un cierto campo eléctrico? ¿Qué experimenta esa carga cuando está en la presencia de un campo eléctrico? Una fuerza. Sí, experimenta una fuerza. Y esa fuerza es la que llamamos la fuerza, o la podemos determinar a partir de la fuerza de Coulomb. Y decimos, esa carga experimenta una fuerza, llamémosla una fuerza eléctrica, que no es otra cosa que el producto entre el valor de la carga y el campo eléctrico. Sí, esa fuerza eléctrica también es un vector. Recuerda que los vectores están determinados a partir de una magnitud, una dirección y un sentido. Y entonces, si la carga es positiva, el sentido va a estar dado en la misma orientación en que está el campo eléctrico. Y si la carga hubiera sido una carga negativa, ¿sí? Si esto fuera menos Q, entonces esa fuerza eléctrica apuntaría en esta dirección para esa carga negativa, ¿cierto? En otras palabras, lo que estamos diciendo es la carga eléctrica se va a mover o va a experimentar una fuerza dependiendo de la dirección del campo eléctrico. Ahora vamos a recordar el campo eléctrico como tal. Habíamos dicho que el campo eléctrico era producido por las cargas. ¿Sí? Esa era la primera concepción que teníamos del campo eléctrico. Más adelante vamos a ver cuáles son las otras fuentes de campo eléctrico. Pero por ahora, yo puedo decir que el campo eléctrico está siendo producido por una distribución de cargas de tipo positivo. Entonces, en esta situación, por ejemplo, observen lo que vamos a tener. Estamos diciendo de alguna manera que las cargas negativas se están atrayendo con las cargas positivas. Si estos son cargas positivas, están atrayéndome la carga negativa y me están repeliendo la carga positiva.
Entonces esa es otra manera de también visualizarlo. También podríamos haber dicho, pero es que también puede ocurrir al contrario. La fuente del campo eléctrico puede ser, por ejemplo, una región de cargas negativas. ¿Sí? Puede ser que por acá yo tenga cargas negativas y sabemos que en el caso de las cargas negativas, las líneas del campo eléctrico apuntan hacia esa región de cargas negativas o hacia la carga negativa, ¿cierto? Entonces también podríamos decir, es que las cargas positivas se sienten atraídas por las cargas negativas. Es coherente con lo que hemos dicho. Y las cargas negativas se repelen con cargas negativas, entonces por eso la fuerza va para allá. Entonces por eso en este momento no nos va a preocupar cuál es la fuente del campo eléctrico. Miren que puede haber sido cargas positivas, pueden haber sido cargas negativas, pueden haber sido una combinación de las dos. Puede que yo tenga en esta región cargas negativas y en esta región de acá de este lado cargas positivas. Igual voy a establecer un campo eléctrico y la carga que yo ponga allí va a experimentar una fuerza coherente o consecuente con ese campo eléctrico. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta allí? Bien. Entonces, si no hay inquietudes, miren lo que pasa, por ejemplo, cuando yo suelto en ese campo eléctrico. Este es mi campo eléctrico. Y si yo tengo una carga positiva, dijimos, entonces a esa carga positiva va a experimentar una fuerza en esa dirección. Supongamos que yo solté esa carga y la puse allí en el reposo. Entonces, la velocidad inicial de este señor fue 0. La solté del reposo. ¿Qué pasa cuando un objeto cargado empieza a experimentar una fuerza? Nos devolvemos. Se acelera. Si la masa no está cambiando, se acelera. Eso es lo que me está diciendo esa expresión que vimos en física 1, ¿cierto? Nuestro curso de física mecánica nos está diciendo, cuando yo tengo una sumatoria de fuerzas externas distinta de 0, entonces si el objeto no cambia su masa, sufrirá una cierta aceleración. Y entonces lo que va a pasar con esa partícula cargada es que se va a mover, ¿cierto? Va ahora a tener una cierta velocidad v. Pero resulta que asociado con la velocidad v hay un tipo de energía. Hay una energía asociada al movimiento. ¿Cómo es la que llamábamos a esa energía? Cinética. Cinética, ¿cierto? Entonces podemos decir en este nivel o en esta región, la energía cinética, llamémosla E sub K, es 0. Y acá la energía cinética va a ser mayor a 0. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes recuerdan, habíamos dicho por allá en algún momento, resulta que el campo eléctrico, las fuerzas eléctricas, son fuerzas de tipo conservativo. El campo eléctrico es conservativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las fuerzas generadas por el campo eléctrico, generadas por E, son conservativas. ¿Qué quiere decir que son conservativas? ¿Eso qué significa? Que si solo el trabajo realizado por esa fuerza para llevar el cuerpo por un recorrido y llega al mismo punto sería cero. Eso es una manera de describir, ¿cierto? Como en una trayectoria, el tipo de fuerzas que pueden estar experimentando. Pero vamos a hacerlo lo más conceptual posible para que a todos nos quede claro. ¿Sí? Cuando hablamos esencialmente de que las fuerzas son conservativas, lo que estamos diciendo, muchachos, no es otra cosa que la energía, el total de energía se debe conservar. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá.
Hay conservación de la energía, de la energía total. ¿Será que esta es la única energía que está involucrada en para esta partícula cargada? ¿O habrá más energías? No, energía potencial eléctrica. También tenemos una energía que llamamos la energía potencial eléctrica. Entonces, antes de hablar de esa energía potencial eléctrica, vámonos otra vez al curso de física mecánica, que es el curso de física que hemos visto hasta el momento. En el curso de física mecánica nosotros aprendimos lo siguiente. Nosotros decíamos, si nosotros ponemos un nivel de referencia y ese nivel de referencia, que puede ser el suelo, por ejemplo, decimos la energía potencial gravitacional en ese punto es cero. Entonces, un objeto que estuviera a una cierta altura o a una cierta distancia con respecto a ese nivel de energía potencial, si este objeto tiene una masa m y está ubicado a una cierta altura h, entonces va a tener una energía potencial gravitacional igual a m por g por h. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Si ese objeto yo lo soltaba en ese campo gravitacional, ¿sí? Vamos a recordar que el campo gravitacional simplemente es un campo que está apuntando hacia abajo. Generalmente no pintamos el campo gravitacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que el campo gravitacional en una región sobre la superficie de la Tierra, por ejemplo, es completamente vertical. Entonces, por esa razón es que cuando ponemos las fuerzas que actúan, solamente consideramos el peso apuntando simplemente hacia abajo o hacia la dirección del centro de la Tierra. Y entonces, lo que decimos es, bueno, si esto lo solté desde el reposo, o sea, su energía cinética a este nivel era cero, entonces es precisamente la suma de estas dos lo que es una constante. ¿Qué debo considerar? Que cuando yo suelto ese objeto, pues ese objeto empezará a caer, empezará a ganar velocidad, y cuando llegue a la Tierra va a tener una cierta velocidad y por tanto va a tener una energía cinética asociada. Entonces aquí va a tener una energía cinética que va a ser mayor que cero, porque va a tener una velocidad, ¿sí? Hacia allá él va a tener una velocidad. Y acá su velocidad inicial era cero. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues que esencialmente la energía de ese sistema, que en este caso es el sistema de mi marco de referencia, con ese objeto que está cayendo, me está diciendo, ves que la energía total aquí arriba es igual a la energía total aquí abajo, pero entonces tengo que sumar esta y tengo que sumar esta. Y si ustedes recuerdan, lo que hacíamos era precisamente resolver un montón de problemas que de otra forma hubieran involucrado tener que aplicar las fuerzas únicamente por lo que llamamos trabajo y energía. ¿Sí se acuerdan que en física mecánica se emplea esa terminología? Decimos, no, lo resolvemos por trabajo y energía. Y por trabajo y energía simplemente lo que tenemos que hacer es considerar cuánta energía hay en el punto inicial, todos los tipos de energía que estén involucrados, y cuánta energía hay en el punto final. Esas son las dos posiciones donde queremos analizar la energía. Entonces, lo mismo va a aplicar para el caso de las cargas eléctricas. ¿Qué debemos considerar entonces acá? Que acá tenemos una energía cinética porque solté esto desde el reposo, que cuando él se movió como consecuencia de esta fuerza eléctrica que actuó, ganó una energía cinética, pero entonces acá precisamente debemos considerar también esa energía potencial gravitacional, energía potencial eléctrica. Acá la energía potencial eléctrica y acá va a tener otra energía potencial eléctrica. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Pues sencillamente,
si acá la energía cinética era 0 y acá es mayor que 0, entonces la energía potencial eléctrica en este punto tiene que ser mayor que la que hay en este punto. Porque la suma de estas dos tiene que ser una constante. Esto más esto es una constante. Esto más esto es una constante. Y esta constante es igual a esta constante. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que interpretar o vamos a tener que tratar de entender cuál es el papel o cuál es el concepto como tal de esa energía potencial eléctrica. Eso es lo que vamos a hacer precisamente en esta primera clase, posiblemente en la siguiente clase que tengamos de este tema. Tratar de entender cómo determinamos esa energía potencial eléctrica. Miren que una cosa muy interesante. Resulta que acá estamos considerando la energía total en este punto y la energía total en este punto. ¿Sí? Pero es exactamente igual si yo considerara o si yo quisiera considerar, por ejemplo, la energía en este punto. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto será la energía total? La energía total es constante, no ha cambiado de acá hasta este punto. O sea, toda esta región, la energía total fue constante. Entonces, si decimos, por ejemplo, que esta es la situación 1, digamos, esta es la energía cinética 1, esta es la energía potencial eléctrica en 1, entonces por acá vamos a tener una energía cinética en 2, una energía potencial eléctrica en 2, digamos que esto es en 3. Entonces, sencillamente lo que podemos decir es la energía cinética en 1 es menor que la energía cinética en 2 y esa es menor que la energía cinética en 3. O sea, a medida que se fue desplazando, la energía cinética fue aumentando. Pero también, para mantener esa valor constante, ¿qué tiene que pasar con las energías potenciales? La energía potencial en 1 tiene que haber sido mayor que la energía potencial en 2 y tiene que haber sido mayor que la energía potencial en 3. Entonces, voy reduciendo la cantidad de energía potencial. Por favor, si para alguien no está siendo claro, necesito que me interrumpa y que pregunte y que no se quede con la duda. Si se queda con la duda en este momento, entender este tema puede ser un poquito más complejo. Profe, ¿sí me escucha? Profe, lo que pasa es que si hay conservación de la energía, no debe ser igual en las dos partes. Claro, es igual, pero si sumas esta energía. O sea, esto es la energía total en ese punto 1. Es igual a la energía total en el punto 2. Y es igual a la energía total en el punto 3. Cuando hablamos de conservación de la energía, estamos hablando es que toda la suma de todas las energías se está conservando. Listo, es por eso que hablamos de conservación de energía. Pero no quiere decir que un tipo de energía no cambie en otro tipo de energía, no se transforme en otro tipo de energía. ¿Listo? Ah, ya. Sí, profe. Juan, a esto, la energía total también le podemos decir la energía mecánica total del sistema, o no se le puede decir energía mecánica aquí. No podríamos hablar de energía mecánica porque estamos considerando esto que se llama energía potencial eléctrica. No es con una referencia al campo gravitacional, sino al campo eléctrico. O sea, Pero, solo energía total. sí, la energía total, exactamente. Ah, listo. A esta sí la llamamos energía cinética porque está asociada a la masa de la partícula que se está moviendo y a la velocidad que tenga. Entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es así, es exactamente el mismo tipo de energía cinética que trabajábamos en física mecánica. Pero esta energía potencial de la que estamos hablando acá es energía potencial eléctrica. Miren que hay una cosa interesante. Si se dieron cuenta, yo aquí pude haber establecido un eje de coordenadas en esa dirección del movimiento. Y entonces, casi que yo puedo asociarle a ese eje de coordenadas un valor de la energía potencial
a medida que estamos moviéndonos desde acá hasta este punto, ¿cierto? Arrancar del punto 1, pasando por el punto 2 y el punto 3. La energía potencial tiene un valor distinto en cada una de las posiciones. Entonces, lo que podemos decir también es las energías potenciales siempre están asociadas a una posición. Observen, por ejemplo, la energía potencial. Mire que aquí dije las energías potenciales, no dije la energía potencial eléctrica, dije las energías potenciales. La energía potencial gravitacional, acá vale mgh, pero si está más abajito, la altura es más bajita, entonces la energía potencial es menor. Si está más abajo, la energía potencial es menor. Si está más abajo, la energía potencial es menor. Si está aquí en el cero, la energía potencial vale cero. Entonces, la energía potencial de este objeto en este sistema gravitacional también está dependiendo de la posición. Entonces, por eso digo, las energías potenciales siempre van a estar asociadas a la posición. Lo hicimos con la energía eléctrica, la potencial eléctrica, lo hicimos con la energía potencial gravitacional. ¿Quién recuerda qué otro tipo de energías potenciales existen? La energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica, recuerdo. La No sé energía, si hay otro. en física mecánica conocemos una energía potencial que se llama la energía potencial elástica. Y entonces, ¿qué era lo que decía esa energía potencial elástica? Ah, pues que si usted tiene un resorte de constante K y a ese resorte usted le reduce su tamaño y lo desplaza a una distancia X, entonces usted puede almacenar en ese resorte una energía potencial elástica igual a 1/2 de K por X al cuadrado, ¿cierto? También está asociada con la posición. Entonces miren que todas las energías potenciales están asociadas con la posición de algo con respecto a un nivel de referencia. ¿Cuál es ese algo, ese nivel de referencia? Aquí, por ejemplo, sería la energía potencial elástica igual a cero. Pero si yo lo desplazo, entonces empiezo a ganar energía potencial elástica. Y entre más comprima, ¿cierto? Mi distancia X va a ser mucho más grande. Es decir, estoy aumentando la energía potencial elástica, mucho más. ¿Y qué es lo que me permite hacer una energía potencial? Una energía potencial me permite hacer un trabajo. La energía potencial o las energías potenciales, digámoslo así más bien, permiten hacer un trabajo. Entonces, cuando yo incremento la energía potencial en el sistema que yo esté analizando, si la energía potencial crece, tengo más capacidad, el sistema tiene más capacidad de hacer trabajo. ¿Quién va a poder hacer ese trabajo? El sistema que está ganando energía potencial. El sistema que gana energía potencial puede hacer más trabajo. Listo. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de que esa energía potencial me permite hacer un trabajo. Bien. ¿Alguna inquietud con respecto a esto de las energías potenciales? Para que hablemos entonces ahora cómo determinamos esencialmente el caso de la energía potencial eléctrica, que es la que nos va a interesar en esta parte del curso. Mira, pues que es muy importante, muchachos, que nos quede muy claro ese concepto de la energía potencial y quién puede hacer trabajo cuando aumenta la energía potencial, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir entender qué es lo que vamos a hacer cuando hablamos de incrementar la energía potencial, etcétera. Bien, pues si no hay dudas,
Vamos entonces a discutir, a hablar un poquito de cómo almacenamos energía potencial en un sistema eléctrico. Resulta que vamos a partir de una situación ideal. Estamos en un universo totalmente vacío, ¿sí? Y acá hay una región del espacio, ese punto de allí. Resulta que si yo quiero posicionar una carga eléctrica allí, no hay nadie que se oponga a que esa carga eléctrica se pare allí, ¿cierto? No hay nadie que me diga, usted no puede poner una carga eléctrica ahí, no la puede traer. Entonces simplemente, pues, yo voy a decir, ah, bueno, entonces yo quiero poner una carga eléctrica allí. ¿De dónde voy a traer esa carga eléctrica? No importa. La voy a traer, puede ser desde el infinito, ¿sí? La puse en esa posición. ¿Cuánta energía tiene almacenada el sistema en ese punto, en ese instante? Se puede decir que cero porque no se hizo trabajo. No se hizo. Exactamente. O sea, para traer esa carga, yo no me tuve que esforzar. ¿Quién tiene que traer esa carga ahí? Las cargas las deben mover o bien los agentes externos. Un agente externo es quién? Alguien que sea exterior a mi sistema, o bien el sistema mismo. Los sistemas pueden mover las cargas, ¿cierto? Y los agentes externos también pueden mover las cargas. Ahora vamos a considerar una segunda carga. Una segunda carga Q2 que también resultó ser positiva. Una cosa interesante aquí, miren que cuando yo ubiqué esa primera carga, se me estableció un campo eléctrico en todas las direcciones radiales, ¿sí o no? Saliendo, porque es una carga positiva. Ya sé que mi campo eléctrico apunta hacia afuera en todas las posiciones. Pero por ahora no nos va a preocupar ese campo eléctrico, nos va a preocupar traer esa segunda carga. ¿Qué pasa con esa segunda carga? Pues que inmediatamente esa carga aparezca en el espacio, aparezca en el universo, aún a una distancia casi infinita, ella va a sentir que siente una carga positiva respecto a otra. Aberración. Una aberración, un rechazo profundo, como el que ustedes sentían antes de ver el curso de física, electricidad, magnetismo. Entonces, esta señora inmediatamente va a sentir una fuerza eléctrica. Yo espero que después de este curso ustedes tengan menos pereza al curso de física, electricidad y magnetismo. Entonces resulta que vamos a suponer la trayectoria más sencilla posible. La trayectoria más sencilla posible va a ser esa línea recta que me une esas dos cargas. Y entonces yo me voy a llevar esa carga 2 en línea recta, acercándola a la carga 1. ¿Qué va a pasar con la fuerza eléctrica a medida que yo me voy moviendo? Miren que esa fuerza eléctrica tiene que irse incrementando, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este punto ya va en esta posición. ¿Por qué? Porque resulta que la distancia que yo tengo entre una carga y la otra, esa distancia que la llamamos R, se ha ido reduciendo. Entonces la fuerza de rechazo entre las cargas es mucho más grande, ¿cierto? ¿Acaso sabemos que las cargas o que la fuerza es mutua de repulsión? Pero para nuestro análisis vamos a considerar únicamente la que está experimentando la carga 2. ¿Listo? Entonces miren que, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, yo sé que para poder traer esta carga en esa dirección, alguien tiene que estar haciendo una fuerza. Esa es la que llamamos la fuerza del agente externo. ¿Por qué la llamamos la fuerza del agente externo? Porque se opone a lo que naturalmente el sistema quiere hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que naturalmente el sistema quiere hacer? Naturalmente el sistema quiere que esa carga 2 se vaya para la carajo, se vaya para infinito. Es como Pero cuando uno acerca dos imanes por el mismo sentido. como cuando uno acerca dos imanes
de la misma polaridad, exactamente, por la cara que tiene el mismo polo. Ellos se tratan de repeler, pero usted puede hacerle fuerza, ¿cierto? Entonces el agente externo. O lo mismo, usted coge un resorte y lo empieza a apretar, lo empieza a comprimir. El resorte trata de separarle a usted las manos, ¿cierto? Pero usted es el agente externo, usted le sigue haciendo fuerza. ¿Qué pasa cuando usted, agente externo, deja de hacer fuerza? Vuelve a su estado, el resorte vuelve a su estado natural, liberando ese trabajo que se le hizo. Esa energía que yo almacené como energía potencial elástica se libera y el resorte vuelve al estado natural. Entonces, si yo, agente externo, quito esa fuerza externa que estoy aplicando para desplazar esta carga, entonces la fuerza eléctrica simplemente me manda eso, sí, esta fuercita, inmediatamente se empieza a acelerar y sale disparada. Porque recuerden que esto es esencialmente lo mismo que dijimos que teníamos aquí. Teníamos un campo eléctrico, recuerden que dijimos, es que tener esa carga eléctrica uno allí implica que yo tengo el campo eléctrico apuntando hacia afuera. Bueno, la misma historia. Para este señor, el campo eléctrico apunta hacia el infinito. Entonces, sencillamente, él sale disparado hacia el infinito. Listo. ¿Está claro ese concepto y por qué entonces va a ocurrir o por qué tenemos que aplicar una fuerza externa para traer cargas a una cierta configuración? ¿Sí? Entonces, miren que lo que estamos diciendo es esencialmente, cuando estamos creando, cuando estamos aplicando o posicionando cargas en una cierta configuración, alguien tiene que hacer ese trabajo. ¿Y qué pasa con ese trabajo que se va haciendo? Con ese trabajo que se va haciendo, empezamos a incrementar la capacidad del sistema de hacer trabajo. Cuando esta carguita estaba muy lejos, la fuerza eléctrica que iba a sentir era pequeñita. Pero a medida que la vamos incrementando, la vamos acercando, esa fuerza eléctrica va creciendo. Entonces estamos aumentando la energía potencial, la energía, la capacidad de que haga trabajo. Bien. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir que precisamente es el trabajo que está haciendo el agente externo el que le está cambiando la energía potencial. Podemos escribir eso por acá y es importante que recordemos eso. Es el trabajo hecho por el agente externo es el que aumenta la energía potencial. Del sistema. Aquí no nos va a preocupar qué tanta energía está perdiendo el agente externo. No, realmente lo que nos va a importar es precisamente el trabajo o la energía más bien que está ganando el sistema. Entonces, si tenemos esa consideración, miren que allí estamos diciendo esencialmente cuál es el trabajo. ¿Cómo podemos cuantificar el trabajo? ¿Quién recuerda cómo se cuantifica el trabajo? ¿Cuál era la expresión? Fuerza potencial. Exactamente. Pero resulta que aquí nos vamos a mover muy despacio. ¿Cómo así que muy despacio? No vamos a traer esa fuerza, perdón, esa partícula cargada a una velocidad apreciable, no, la vamos a traer despacio con el fin de que podamos cuantificar a medida que vamos avanzando cuánta energía va ganando el sistema. Entonces lo que decimos es el diferencial de trabajo hecho por cualquier tipo de fuerza. ¿Sí? ¿Cómo lo expresamos? Lo expresamos como el producto precisamente entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento. Y lo hacemos de esa manera, lo hacemos en producto punto, porque acá estamos considerando una trayectoria rectilínea, pero la trayectoria no necesariamente va a ser rectilínea
o de pronto la fuerza no está justamente apuntando en la dirección de la trayectoria. Miren que yo también pude haberme traído esta carga si yo le hubiera aplicado una fuerza, digamos, que apuntara en este sentido, pero que siguiera esta trayectoria. Sí, como si, por ejemplo, yo estoy con un carrito sobre la superficie del suelo, esta es la trayectoria que el carrito va siguiendo, pero yo la estoy jalando con una cuerdita y le estoy aplicando esta fuerza. El desplazamiento del carrito va a ser así, pero la fuerza forma un ángulo. Entonces, por eso ponemos el producto punto, simplemente para garantizar que el trabajo efectivo es la proyección, ¿sí? La proyección de esos dos vectores, del vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Entonces, bueno, volviendo aquí al cuento, miren que esencialmente, si estamos considerando el trabajo hecho por la fuerza externa, entonces tenemos que decir, es la fuerza externa en producto punto por el desplazamiento. ¿Entre qué punto y qué punto? Digamos que yo quiero posicionar a este señor. Esta fue la primera carga que puse y esto está a una distancia que llamemos, ¿sí? Digamos que lo quiero traer hasta esta posición. Esta es la posición que está a una distancia simplemente R. Juan, Hola. ¿tendría sentido un diferencial de fuerza? No, no tendría sentido. Eso no existe, ¿cierto? No, la fuerza se aplica, digamos, como, o sea, la fuerza es una entidad que no es, que yo no puedo partir como en pedacitos. Yo puedo decir la fuerza que experimenta un diferencial de algo, pero no como un diferencial de fuerza. Eso no puede calcularla, pero para algo pequeñito, pero siempre es como algo Pero fijo. siempre es una fuerza, sí. Listo. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿desde dónde me traje? ¿Desde dónde me traje la carga 2? La carga 2 me la traje desde el infinito. Yo no estaba por allá muy lejos. Esto es el infinito. Y el agente externo tuvo que haber hecho el trabajo. Tuvo que aplicar energía para poder traer esa carga 2 todo este camino, a pesar de que la carga 1 la está rechazando, y poder llegar a este punto. Entonces, si yo quiero cuantificar el trabajo que hizo la carga, que hizo el agente externo, entonces yo digo, voy a integrar para conocer todo el trabajo entre el infinito y esa posición R. ¿Sí? Miren que en esta situación el desplazamiento ocurre en diferenciales que van en este sentido. Este es el diferencial de desplazamiento. Este es mi dr. Yo me voy moviendo en la misma dirección que estoy aplicando la fuerza. Entonces, yo puedo decir, es que la fuerza externa es paralela al diferencial de desplazamiento y que el ángulo que forman ellos dos es justamente 0 grados. Pero entonces aquí es donde viene el problema. El problema es cómo cuantifico el valor de la fuerza externa. ¿Cómo sabemos cuánto vale la fuerza externa? Con la ley de Coulomb. Eso es lo que vamos a hacer, pero cuánto vale la fuerza externa como tal no la podemos determinar. Digamos, no hay una expresión que nos permita calcular la fuerza externa. Y por eso es que nos tenemos que ir para la ley de Coulomb. Porque ¿qué es lo que tenemos que decir entonces? Esta es la igualdad que vamos a aplicar. Vamos a decir, es que resulta que es que la fuerza externa no es otra cosa que menos la fuerza eléctrica.
María Fernanda. Juan, pero no se supone que esa fuerza externa tendría que vencer la fuerza eléctrica o ser un poquitico mayor Por eso es que nos para estamos, poder acelerar. estamos moviendo en diferenciales, para que a medida que nos vamos desplazando, esta carga no sienta una aceleración. Es precisamente listo. por eso que nos estamos desplazando en diferenciales. Porque si la fuerza externa es considerablemente mayor que la fuerza eléctrica, entonces hay una aceleración. Y aquí lo que estamos haciendo es tratar de mover la carga de tal manera que no haya aceleración. Listo, sí. Muchas gracias. Allí casi que podríamos decir que ahí sí hay un diferencial de fuerza. Ahí es donde está el diferencial de fuerza. Ganaría la fuerza externa, por ejemplo, para poder lograr un pequeño desplazamiento. O sea, lo vence por un diferencial de fuerza externa que en realidad, por verlo puntualmente, entonces casi despreciable. Exactamente, exactamente. Así lo podemos interpretar. José René y Eduardo, Juan, mira, no me queda claro por qué el DR va en la dirección de la fuerza externa. A ver si me ayudas con esa duda. ok, porque lo que estamos haciendo es precisamente, arrancamos por acá en el infinito, donde tengo el puntero, y empiezo a traerme la carga apuntando hacia la posición que yo quiero llegar. Entonces, en un punto por aquí intermedio, cuando la distancia todavía es R pequeñita, el desplazamiento que voy a estar haciendo de esta carga va en la misma dirección de la fuerza externa. Es por eso que estamos diciendo que son paralelas, ellas dos. O sea, la fuerza externa es paralela al DR. Listo, Juan, gracias. Sí, listo. Eduardo. Creo que una manera mejor de pensarlo es que un sitio en el cual se llama infinito, si lo pensamos así, el trabajo que se realiza allá es muy pequeño, así que allá es donde la fuerza externa puede ser cierta cosa para que la carga, digamos, adquiera una cierta velocidad. Y luego de ahí en adelante, que siempre se iguale la fuerza externa con la de Coulomb. Y, o sea, ahí no habría alguien que gane, pero ya tiene velocidad el sistema, así que se podría hacer por ahí. Se movería con velocidad constante. Exacto. También lo podríamos ver de esa manera. O sea, como que no hay aceleración, sí, también podríamos considerar que se está desplazando con velocidad constante, porque recuerden que una de o sea, la primera ley de Newton, por ejemplo, que nos dice, cuando un cuerpo, cuando la sumatoria de las fuerzas sobre un cuerpo es cero, el cuerpo mantiene su estado de movimiento. Es decir, si estaba estacionario, se queda estacionario. Y si estaba moviéndose a velocidad constante, se sigue moviendo a velocidad constante. Eso es la primera ley de Newton. Entonces, también lo podríamos ver desde esa forma de pensar. Yo puedo considerar que me estoy desplazando o en diferenciales muy pequeñitos o que me estoy desplazando a una velocidad constante. Eso es equivalente desde el punto de vista, digamos, de las fuerzas que están involucradas allí. Sí, es así lo que estás expresando, Eduardo, ¿cierto? Sí, Juan. Listo. Entonces, si así o sea, como lo quieran entender. El cuento es que precisamente nuestro problema ahora es cómo determinar la fuerza externa. Entonces, bajo esas dos, digamos, de esas dos formas de analizar el sistema o de esas dos formas de pensar, en cualquiera de los dos casos, las fuerzas netas se están igualando. La fuerza que tiene que hacer el agente externo y la fuerza que está haciendo el sistema eléctrico para alejar esa carga son iguales. Y entonces, ahí es donde podemos decir, entonces como esas fuerzas son iguales, entonces yo puedo sencillamente reemplazar y traerme ahora en esa misma expresión y decir, es que esto es desde menos infinito hasta R de menos la fuerza eléctrica en producto punto por dr. Y ese menos antes de la integral, lo único que hace, o lo que me permite hacer es invertir los límites. Esto es la integral entre R infinito de la fuerza eléctrica punto dr. Listo. ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí también? Pues aquí esencialmente
si observamos la fuerza eléctrica y el DR, esas dos fuerzas también son paralelas, pero las direcciones son perdón, los sentidos son opuestos. La fuerza eléctrica apunta en un sentido y el diferencial de desplazamiento en esta situación está apuntando en el otro. Pero lo que sí nos va a permitir ahora hacer es conocer esta fuerza eléctrica, porque ya sabíamos de cuando calculábamos las fuerzas a partir de la ley de Coulomb, que la fuerza eléctrica se puede calcular como el producto de las cargas por la constante de Coulomb sobre la distancia a la que estén esas cargas al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en cualquiera de los dos casos, piensa que estemos trabajando con la fuerza externa o la fuerza eléctrica, podemos entonces simplificar y convertir este producto punto en simplemente las magnitudes de ese vector. En este caso es la magnitud de la fuerza eléctrica por el dr por el coseno del ángulo que forman entre ellos, ¿sí? Que esencialmente nos va a permitir expresar esto entre r e infinito. Y esto entonces me permite escribir a mí la fuerza eléctrica era la primera carga, la carga Q1, la carga Q2, la constante de Coulomb, que era K sub E, y la integral entre quién? Entre R infinito de dr sobre R cuadrado. Y entonces esto me permite a mí determinar o decir que esto es Q1 por Q2 por K sub E, por la integral entre R infinito de R a la menos 2 de R. Y de ahí, cuando hago la integral, entonces me sale menos Q1 por Q2 sobre R por K sub E, evaluado entre los límites. Los límites son R e infinito. Esto es menos Q1, Q2, K sub E, que me multiplica ¿a quién? A 1 sobre infinito menos 1 sobre R. Y esto me va a quedar entonces como K sub E por Q1, Q2, este 1 sobre infinito vale 0, y esto sobre R. ¿Sí? Se me cancelan los menos y me queda entonces el valor positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió encontrar aquí? Esto es la fuerza, el trabajo hecho por la fuerza externa. K sub E, Q1, Q2 sobre R. Listo. Miren que lo que acabamos de encontrar es que este parámetro que encontramos acá es un valor positivo. Un valor Juan, positivo. Hola. ¿podría subir un poquito, por favor? Ahí, Gracias. Mateo. No, no, ahí está bien. Ah, listo. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, miren que lo que dijimos más arriba también, ahora devolvámonos, fue esto, precisamente. El trabajo hecho por el agente externo es el que aumenta la energía potencial del sistema. Entonces, aquí es donde decimos, el trabajo hecho por el agente externo es igual al cambio en la energía potencial